Es para mí un placer saludarlos y compartir este mensaje. Soy el Padre Parmenio Flores García, presbítero católico. Mi invitación es a seguir este audio hasta el final, a regalarme un like y a inscribirse. Muchas gracias. Domingo cuarto de Pascua, ciclo A. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud. Levantando la voz dijo: «Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado». Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos». Con estas y otras muchas razones lo instaba y exhortaba diciéndoles: «Pónganse a salvo de este mundo corrompido». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Salmo. Respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Como es domingo, tenemos la segunda lectura de Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados subió al madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, ciclo A. En este tiempo nos dedicamos a leer y meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que se refiere a la historia de la primera comunidad cristiana. Es importante que este aspecto de la palabra no se pase desapercibido. No es un contenido variable, no se cambia cada día para impresionar, para atraer como si fuera algo de la farándula, donde los artistas todos los días salen con un traje o vestido distinto, con un peinado o con un tatuaje, para llamar la atención, como cuando no se tiene nada interiormente, nada en el corazón, nada en el espíritu, nada en el cerebro, entonces nos ponemos a mostrar otra cosa. Menos cuando no vivimos en la presencia de Dios, que es el sentido pleno de la vida, porque Él solo nos puede llenar de sentido. Y todo el cambio entonces lo patrocina el comercio y la mundanidad. La Iglesia nos llama a vivir la novedad de Dios, nos llama a un crecimiento espiritual, hacia lo profundo del ser, hacia el sentido profundo de las cosas, no a la superficialidad, a la vagabundería, a la corrupción. El crecimiento espiritual es hacia adentro de la verdad, hacia adentro del ser, no en los exteriores. La palabra ha sido escrita y no necesita presentarse distinto ni atrayentemente, solo como es, como lo necesario, como lo esencial. Los Hechos de los Apóstoles especialmente nos hablan de la comunidad que ha comenzado conociendo presencialmente a Jesús el Mesías y a los apóstoles, que fueron los que continuaron la obra. Nuestra iglesia tiene como fundamento a Jesucristo, pero también es apostólica, porque son ellos los primeros continuadores y los testigos originales de esta experiencia de fe y del reino de Dios puesto en marcha con la misma presencia del Hijo de Dios hecho hombre, es decir, encarnado. Comienza mencionando el día de Pentecostés, que vamos a conmemorar, es decir, que significa revivir, actualizar, hacer en el presente como en aquella ocasión, vivir lo mismo ahora, es decir, no solo recordar como un suceso histórico, sino como algo vivo y actuante, operante en el presente y en la vida de nosotros. Como dice una canción religiosa, siempre es Pentecostés, canción de Gabaraín. Pedro habla de Jesucristo como aquel que es conocido y que no se debe olvidar, aquel mismo que habían matado mediante la crucifixión, que es un hecho, en definitiva, inolvidable, pero sobre todo que es el mismo que ha resucitado y que ha sido glorificado. Si habla el día de Pentecostés, Pedro, significa que ya ha ascendido al cielo el Señor y ha cumplido la promesa del envío del Espíritu Santo justamente en Pentecostés. Por eso mismo es el Señor y Mesías, queriéndoles decir, o mejor diciéndoles directamente, que la muerte que ellos habían querido no había servido para acabarlo, para desaparecerlo, sino que ahora reinaba con más fuerza y verdad. Esa es la misión de Pedro, la misión del apóstol, y que hoy lo hace también la Iglesia, que lo hace el Papa Francisco, que lo hace cada obispo, cada sacerdote, que lo hace el misionero, misión que trato de hacer justamente yo ahora, y que hacen en muchos casos todos ustedes, queridos fieles, bautizados. Hoy hay que proclamar la resurrección ante tanta mentira y ante tanta maldad. Hoy la Iglesia nos llama al arrepentimiento y al bautismo, sacramento que no es meterse en un pozo, como una terapia, como un paseo, como una diversión, o en una piscina como disfrutando del balneario,
en un centro recreacional para un espectáculo, para un show que tanto nos encanta. Sobreentendido está que hay que bañarnos, y más en estos tiempos de supuestos virus creados a propósito, que se nos insiste en la limpieza y desinfección, con seguridad no tanto por la higiene, sino porque hay que mover la industria y el comercio. No me dejarán ustedes mentir que nuestras madres, que nuestras familias nos enseñaron siempre a ser aseados y limpios desde niños, cuando nos insistían en que nos bañáramos las manos continuamente, quizás en algunos momentos especiales, cuando se iba al baño, cuando se iba a comer, en general siempre, principios y valores de la urbanidad nunca superados y que en tiempos anteriores se llamaba la urbanidad de Carreño, pero que son principios universales. Es importante preservar siempre la higiene porque es saludable. El bautismo no es el momento de mojarse con el agua, no es el baño externo, sino que es el estilo de vida de los renacidos en Cristo. Es aquello que debemos estar viviendo todos los días. Ser bautizado y vivir el bautismo es vivir el santo temor de Dios, que es el respeto debido a Él, que es la piedad, la fe, la bondad de la persona, que es meterse en la vida santa, que es permanecer en la santidad. No es meterse en los negocios sucios, deshonestos y corrompidos. Es vivir santamente, temerosos de Dios, es decir, como personas buenas, serviciales, dóciles, de confianza, creyentes y aspirantes para ir al cielo, a la salvación eterna. Ese es el verdadero sentido del bautismo. Por eso no es importante si me mojo todo el cuerpo o no. Basta el signo sacramental, que es más espiritual que físico, que corporal, que material, que espectáculo, pero que limpia toda la vida, que implica toda la vida y toda la persona. Quedar mejor bautizado no es meterse dentro del río, es vivir siempre como hijo de Dios, como buena persona. Los judíos, al menos los de aquel tiempo, eran muy precisos, muy fieles, muy rigurosos con las leyes y los escritos que tenían en la Torá, en el Antiguo Testamento. Guardaban el sábado, pero mataron al Señor. Esto es lo que les está recordando Pedro. Y me refiero también en el sentido de que lo hacía Pedro, a todos los implicados, no a un grupo específicamente, sino a todos los de esa opción, los que son de esa parte, de condenar, de deshacerse de Cristo, de eliminarlo. En los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura que hemos seguido, en ese contexto, hacer un rito atractivo, distinto, adornado, no es lo realmente importante, no es lo que cuenta, no es lo más valioso, es vivir como hijos de Dios. El Salmo 22 nos permite decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. El que ha padecido, el que ha resucitado y el que vivió glorioso, ese mismo es el pastor. La Iglesia aprovecha esa ocasión para animarnos en el rebaño, como ovejas que somos, ante el buen pastor que es Jesucristo. A Él debemos toda nuestra vida, Él nos ha merecido todo. Es una figura muy interesante la del buen pastor, porque es el que cuida, el que protege, el que mantiene la unidad. El rebaño es uno solo. Normalmente el pastor reúne y las ovejas se dejan reunir. Hacen un solo grupo. No existen los rebaños, grupos separados o protestantes. Las ovejas no se prestan a formar grupos aparte o sectas. Si somos ovejas, pertenecemos a un único rebaño y reconocemos a un único pastor que es Jesucristo, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 que hoy hemos proclamado. El rebaño lo ha señalado Dios desde el comienzo
desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde la misma creación. Ese ser humano es la oveja que Dios ha querido, unido. Cuando se habla de Adán y Eva en pareja, hoy diríamos en matrimonio, ha dicho que todo aquel que en adelante descienda de ellos y goce de la misma condición. Después con Israel, no como una cultura, no como un estado, sino como pueblo de Dios, pueblo de la fe, es decir, con y de Dios. Por eso en la Epifanía dijo que venía para todos los pueblos y a todos recibió. En los Reyes Magos estaban representados según en ese tiempo, según se concebía en ese entonces, todas las razas, pueblos y culturas. Tampoco era necesario que viniera una delegación de cada región, como hoy pensaríamos. En ellos están representados todos. Estábamos representados nosotros todos. De ahí que somos convocados hoy por eso mismo. No somos de Israel Estado, sino de Israel pueblo de Dios, el pueblo católico, el pueblo universal, es decir, la totalidad. Puede ser hoy una bonita ocasión para saludar al sacerdote, al párroco, al obispo, al papa mismo. Pero ser del rebaño y celebrar el buen pastor es hacer comunidad, hacer familia, hacer rebaño siempre, es estar siempre ahí, es dar su punto de vista pero mantener la capacidad de escuchar, es colaborar, es reclamar cuando sea necesario, es saber acercarse o tomar distancia, saber hablar o saber callar, sin que se le falte al amor de Dios. Quiero al comenzar este mes también invitarlos a la oración, hábito que nos caracteriza pero que ahora podemos enriquecer mucho más, ya que esto no tiene límites ni fronteras. No podemos decir que hemos orado lo suficiente y siempre es algo que podemos hacer mejor y mucho más. La oración del Santo Rosario, ella contiene invaluable riqueza, porque es una oración evangélica, es decir, del Evangelio. Del Evangelio se toman las oraciones y la formulación de los misterios. El Padre Nuestro es la oración enseñada por Jesús. El Ave María combina el saludo del ángel con el elogio de Isabel. El Gloria al Padre es el desarrollo de la fórmula trinitaria pronunciada por Jesús cuando envió los discípulos al mundo, Mateo 28:19. El contenido de los misterios nos presenta en síntesis las etapas fundamentales de la vida de Cristo: encarnación, pasión, gloria. Son estos los tres elementos que San Pablo desarrolla en su carta a los Filipenses. Filipenses 5:11. Vistos y sentidos con María y a través de María, se convierten en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Por supuesto también los que el Papa Juan Pablo II estableciera después, como son los llamados luminosos, y componen la fisonomía inconfundible del rosario, ayudando al fiel a la conservación y promoción de la fe. Solo dos misterios, el cuarto y el quinto de los gloriosos, no están documentados en la Escritura, pero de ella sacan su inspiración. No es que tampoco provengan del sinsentido, tienen inspiración bíblica. La Asunción de María es la representación de la subida al cielo, no como de ella, no solo de ella, sino de todos los redimidos, que ya en la vida terrena suben allá con la esperanza y la oración. La glorificación de María y de los santos es misterio central en toda la revelación, porque es el objetivo primero de la predicación de Cristo. Él habla de gloria en el reino para cuantos han escuchado y puesto en práctica la enseñanza del Señor. La primera de ella, la Virgen María, y luego todos los creyentes, los de antes y los de después. María está, al igual
que en el cenáculo, en el centro de la iglesia triunfante. El Santo Rosario es oración cristocéntrica, con Cristo al centro. La interminable alabanza que el Rosario tributa a María tiene su fundamento en Jesús, en quien termina toda alabanza. Las alabanzas a ella dirigidas quieren solo proclamar y defender con todo rigor la fe en Jesús como Dios y como hombre. Cada Ave María dicha en eterna memoria suya nos recuerda que ha existido uno que, aun siendo felicísimo eternamente, no desdeñó, es decir, no despreció el seno de una virgen por amor a los pecadores, por amor a nosotros. Alabando a María, en efecto, no se hace otra cosa que proclamar y anunciar continuamente la gracia por la cual ella es Madre de Dios. En definitiva, anunciar y proclamar la encarnación del Hijo de Dios. El Ave María es incesante alabanza a Cristo, y Cristo constituye el objeto central del rosario, porque en los misterios gozosos se le ruega en su vida escondida, en los dolorosos en su pasión y muerte, y en los gloriosos en su exaltación participada a la Madre y a la Iglesia. El Santo Rosario es oración eclesial o de la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de los llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo. La Iglesia no es un lugar. El Rosario ofrece el conocimiento de Jesucristo y de su misterio de salvación y solicita de nuestra parte una adhesión humilde. En el desarrollo de esta oración, la finalidad es el acto de fe que, vivido con María, es signo más evidente de la Iglesia, ya que ella está unida en la estirpe o descendencia de Adán, con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que nacieran en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Lo dice también Lumen Gentium, número 53, que es un documento del Concilio Vaticano II. De esta riqueza que hemos enunciado, que el rosario es una oración evangélica del Evangelio, que es una oración cristocéntrica y que es eclesial, surgen unos valores espirituales. El primero de ellos, que es una oración sencilla, es un valor espiritual. En su evolución histórica, el rosario ha llegado a una estructura esencial que deja ver su simplicidad. Lleva a quien lo reza al centro mismo del misterio cristiano, a los datos fundamentales de la fe, a través de las oraciones más universalmente conocidas, el Pater, el Ave, el Gloria. Es la oración de los pobres, no solo porque puede ser practicada por los más humildes, sino también porque enseña el itinerario hacia la sencillez y la pobreza de espíritu. El segundo valor es que es una oración contemplativa. Contemplación no es solo la aplicación de nuestra inteligencia a un determinado tema que hace reflexionar, sino la capacidad de posar la mirada enamorada y reconocida sobre todo lo que nos rodea con una actitud de escucha, de apertura, de acogida, de asentimiento. Contemplamos la naturaleza al salir el sol, las flores y los bosques, los gozos y los dramas de los hombres. El rosario es escuela de contemplación porque nos acostumbra a mirar sucesivamente un episodio de la vida del Señor con una actitud que produce gozo, sufrimiento, exaltación sencilla y profunda que nutre el corazón y la inteligencia. El tercer valor espiritual es que es una oración didascálica y catequética, de enseñanza. Además de oración, el rosario es un modo sencillo y popular de predicación y presentación de la fe misma. Es una forma privilegiada de pedagogía y catequesis. Y como todas las obras inspiradas, une la absoluta simplicidad y transparencia, el valor enorme de presentar el querigma que nos ha sido dado como única salvación. El querigma es el anuncio. Es un predicar que solicita el asentimiento del hombre,
como el anuncio del ángel solicitó el asentimiento de María. Guía el alma hacia la asimilación de los misterios y de las verdades evangélicas de que está impregnado. El cuarto valor espiritual es la oración que respeta los ritmos de la vida. La repetición de las Avemarías es un obstáculo para algunos, pero quizás más supuesto que real. La repetición del Ave es como una larga Ave María que se extiende hacia el infinito, una alabanza sin fin que continuaremos más allá de la hora de nuestra muerte en la patria bienaventurada. El ritmo pretende entretenernos con Dios, algo así como regular nuestro coloquio con Él, al objeto de hacer nuestro movimiento interior más reposado, más pleno. Tiende a procurar una íntima unión con la Virgen para entrar con ella en el misterio de Cristo, y nos invita a imitarla como ella a su vez fue imitadora de Cristo. Y todo esto es considerado no bajo un aspecto sentimental, sino funcional. Es repetición de un acto de amor, ave, 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 que se prolonga y encuentra descanso en una contemplación que se hace gozo y alimento del alma, hambrienta y sedienta de salvación absoluta y verdadera. Representa además una transfiguración de la vida cristiana en sus ritmos de gozo, dolor y gloria. Pone ante los ojos la vocación, la lucha, el sacrificio, la victoria, entendidos evangélicamente. El alma que reza el rosario sabiamente regenera el tejido de su existencia, de su vida, a la luz de la vida de Cristo y de María. El quinto valor espiritual es que es oración creativa. Nos lleva continuamente a poner en relación, a verificar si nuestros sentimientos son los sentimientos de Cristo, si nuestro obrar es como su obrar, si nuestros pensamientos son sus pensamientos, los de Él, que es Señor de la vida y Maestro de la existencia. En este continuo parangón o comparación van desapareciendo las escorias de nuestra vida, las cosas malas, los pecados, y tiene lugar una purificación que nos hace disponibles a la voluntad de Dios. ¿Es acaso una casualidad que los grandes misioneros y los artífices de profundos cambios y reformas en la Iglesia fueran personas que rezaban el rosario como Cotolengo, Don Bosco, Juan XXIII, Juan Pablo II, tantos otros? ¿Será una simple casualidad? Y sexto y último valor espiritual, oración que nos introduce en la liturgia. Existe un estrecho nexo entre liturgia y rosario. Como la liturgia, el rosario tiene índole comunitaria, se nutre de la escritura, gravita o gira en torno al misterio de Cristo. La anamnesis o memorial de la liturgia y la memoria contemplativa del rosario tienen por objeto el mismo misterio de salvación de Cristo. El rosario participa del misterio de la Trinidad. El Señor, por el rezo del Santo Rosario, les conceda abundantes bendiciones a todos ustedes. Amén. Repetimos, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Los 7 sacramentos de la Iglesia: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Baptismum, confirmatio, Eucaristia, penitencia, untio informorum, ordo matrimonium. Baptismum, confirmatio, Eucaristia, penitencia, untio informorum, ordo matrimonium. 250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? Numerales del 1210 al 1211. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía; sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos;
y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, el orden y el matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. Santo Tomás de Aquino. Capítulo primero. Los sacramentos de la iniciación cristiana. 251. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? Numerales 1212 y 1275. La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. El sacramento del bautismo. 252. ¿Con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación? Numerales del 1213 al 1216 y del 1276 al 1277. El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5, e iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz, Efesios 5:8. 253. ¿Cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza? Numerales del 1217 al 1222. En la antigua alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo: el agua, fuente de vida y de muerte; el arca de Noé, que salva por medio del agua; el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto; el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. 254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Numerales 1223 y 1224. Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía, y después de su resurrección confía a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20. 255. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Numerales del 1226 al 1228. Desde el día de Pentecostés la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? Numerales del 1229 al 1245 y 1278. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? Numerales del 1246 al 1522. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. 258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? 1250. La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Numerales del 1253 al 1255. A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, catecumenado,
así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. 260. ¿Quién puede bautizar? Numerales 1256 y 1284. Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero, en la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la forma trinitaria bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Numeral 1257. 1257. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. 262. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Numerales del 1258 al 1261 y del 1281 al 1283. Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Numerales del 1262 al 1274 y del 1279 al 1280. El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo, carácter. 264. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? Numerales del 1256 al 1259 y 1267. El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo el cristiano recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. El sacramento de la confirmación. 265. ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? Numerales del 1285 al 1288 y 1315. En la antigua alianza los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. 266. ¿Por qué se llama confirmación o crismación? Número 1289. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, en las iglesias orientales, unción con el santo mirón. 267. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? Numerales del 1290 al 1301, el 1318
y del 1320 al 1321. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. 268. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? Numerales del 1302 al 1305 y el 1316 y el 1317. El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. 269. ¿Quién puede recibir este sacramento? Numerales del 1306 al 1311 y 1319. El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. 270. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Numerales del 1312 al 1314. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo de confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo, y el santo crisma consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía. 271. ¿Qué es la Eucaristía? Numerales del 1322 al 1383 y 1409. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Este signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. 272. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Numeral 1323 y del 1337 al 1340. Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11:23, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. 273. ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Numerales del 1337 al 1340, 1365 y 1406. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hago un paréntesis aquí para anotar que esta fórmula fue reformada posteriormente a la publicación del Catecismo y de este compendio. Presento entonces esta fórmula renovada. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban,
esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cierro paréntesis. 274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Numerales del 1324 al 1327 y 1407. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y participamos de la vida eterna. 275. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Numerales del 1328 al 1332. La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. Repito estos nombres que son sinónimos, que expresan exactamente lo mismo, aunque con matices, pero se refieren a la esencia de la Eucaristía. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. 276. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? Numerales 1333 y 1334. En la antigua alianza la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía, 1 Corintios 11:24, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. 277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? Numerales del 1345 al 1355 y 1408. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. 278. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? Numerales 1348 y 1411. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. 279. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Numerals 1412. Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. 280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? Numerales del 1362 al 1367. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad.
El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Lucas 22, 19, 20. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? Numerales del 1368 al 1372 y 1414. En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles vivos y difuntos en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. 282. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Numerales del 1373 al 1375 y 1413. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. 283. ¿Qué significa transubstanciación? ¿Qué significa transubstanciación? Numerales 1376, 1377 y 1413. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. 284. La fracción del pan divide a Cristo. Numeral 1377. La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. 285. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Numeral 1377. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. 286. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? Numerales del 1378 al 1381 y 1418. Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. Repito, al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario. 287. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? Numerales del 1382 al 1384 y del 1391 a 1396.
La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. 288. ¿Qué significa el altar? 1383-1410. El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar mesa eucarística. 289. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? Numerales 1389 y 1417. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días. 290. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? Numeral 1389. La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. 291. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Numerales del 1385 al 1389 y 1415. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. 292. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Numerales del 1391 al 1397 y 1416. La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. 293. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Numerales del 1398 al 1401. Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que en presencia de una grave necesidad la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. 294. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Numerales del 1402 al 1405. La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. En la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. San Ignacio de Antioquía. Hasta aquí el contenido de esta parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que ha comprendido los numerales del 250 al 294. No hay que confundir el numeral del compendio con los numerales del Catecismo General.
son distintos, pero eso lo notamos en el mismo seguimiento del audio, en el mismo documento lo podemos distinguir. Hago esta advertencia para que no haya esta confusión. Por el 3 de mayo tenemos también el hallazgo de la Santa Cruz. La galanura de mayo ofrece a la vida sobre los altares de la primavera un cáliz opulento de rosas. Pienso en el buen Dios que cada amanecer pone un lujo de diamantes en el rocío, canciones en los pájaros, oro maduro en los trigales y una tierna esperanza en el corazón del hombre. Suspira San Juan de la Cruz, escoltado por los ángeles que habitan el aire inocente del alba. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, y le responden en un salterio de colores y de perfumes todas las criaturas humildes que resucitan con la primavera, las golondrinas, las aguas de las fuentes, los almendros, para que el alma enamorada se acerque más a su Dios. Todo vuelve a vivir ahora, porque no sabemos dónde, si en la brisa o en la estrella, a las orillas del mar, entre las palmas del huerto, o en la pequeña casa de nuestro corazón, unas campanas celestes repican sus aleluyas de júbilo a Jesucristo resucitado, que se alza de su sepulcro como dux invencible de la vida. Miradle cuando se aparece de hortelano a la Magdalena, de peregrino a los peregrinos de Emaús, de arrastrán en la sobretarde las sombras de su propia melancolía entre un cansado andar de dudas y de incertidumbres, y en el cenáculo al fin como maestro en medio de los apóstoles. Al abrir de saludo sus brazos para que se certifiquen de que no es un fantasma, una claridad sangrienta anuda las 5 rosas de sus llagas sobre la carne real pero celeste, y así la cruz nos queda en el mundo redentora, palpitante, viva. Para la augusta fiesta de este día escribió San Pablo a los Gálatas: nosotros solo podemos gozarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual reside nuestra resurrección y nuestra vida, y por el que hemos alcanzado la libertad y la salud. Y entonces, como un eco risueño de este introito que canta la Santa Misa, todas las flores de la primavera se suben impacientes a los altares de mayo para ungir de su gozo la gloria de la cruz. Os diré los motivos. En los días cruciales de la disolución del Imperio Romano, parece increíble que aquella orgullosa república, extendida por todo el orbe conocido, con la geografía de sus calzadas y el ímpetu de sus legiones, hubiera de desmoronarse ante la pequeña comunidad de creyentes sembrada por Pedro en la tiniebla de las catacumbas. Y así fue contra todos los pronósticos racionales y los paganos augurios de los Césares. La nueva religión de la cruz, purificada en las controversias de los retóricos y de los sofistas, ha crecido en multitud de milagros cuando los emperadores la creían aniquilada con la arbitrariedad de sus edictos de persecución. El testimonio de la sangre siembra poderosos crecimientos, y el misterio vital, paradójico de la cruz hace que la carne destruida y caliente de los mártires no sufra los rigores de la corrupción, sino que palpite con una elocuente y divina presencia en todos los discursos del foro, en los juegos sensuales de las termas, en la solemnidad del Senado, hasta subir a la cúpula del Capitolio para imperar desde allí. Ahora son los mejores, y tanto influyen en la conciencia del pueblo que el imperio no les puede ignorar. El edicto de Galerio plantea el difícil tema de los cristianos en su punto más realista. Por el futuro de la república, incierto ya y vacilante, se impone una tregua política que en la realidad nada resuelve. Solo la libertad de la Iglesia de Cristo pondrá paz en los corazones y grandeza en el regimiento de los ciudadanos destinos.
pues el hombre vocado a tan augusta empresa es Constantino. Eusebio de Cesarea nos describe en su historia el perfil de este príncipe pagano. Era en su juventud florida, de talla eminente, la fisonomía noble y hermosa, fina y fuerte su musculatura, pero aún subyugada más por la ternura de su corazón ancho y por la luz de sus ojos que irradiaban realeza y poder. De otras fuentes sabemos que amaba la soledad meditabunda y que su alma no se saciaba en las filosofías groseras del politeísmo, sino que trascendía la busca de la única divinidad, a quien aún sin conocerla, gustaba de invocar con el nombre de Padre del Cielo. Imperaba en las Galias compartiendo el poder con Magencio y Cilinio. Los reinos divididos dan en la disolución y en la ruina, y la guerra estalla entre los tres, como siempre por piques de rivalidad y de soberbia. Constantino es multitudinario en el fervor de su pueblo y entre sus fieles legiones. Semejante aureola recome a Magencio, que pretexta vengar con sangre el supuesto asesinato de Máximo Hércules por intrigas de Constantino. Pero el gran viento de las victorias empuja a los 100.000 soldados desde las Galias hasta Turín, por Brescia y Verona, y a todo lo largo de la vía Flaminia. Constantino tenía videncias de su propio triunfo, porque no combatía solamente con sus ejércitos, sino con el poder divino de aquel anagrama que a la luz sangrienta del otoño resplandecía en los estandartes y sobre el pecho de sus leales, recordando otra batalla más cruel y decisiva, la de Cristo en la cruz, y con su nombre iba seguro a la victoria. Fue así el milagro, según lo refiere Eusebio, recogido de los mismos labios del emperador, que a los comienzos de esta injusta guerra embargaba a su espíritu el pensamiento de la muerte, como acontece a los que llevan oficio de armas, y repasó en su memoria el fin dramático de todos los emperadores que habían perseguido a los cristianos. Solo su padre Constancio encontró una muerte piadosa, tranquila, serena. ¿Acaso porque quiso bien en amistad y protecciones a los creyentes de la cruz? Pide entonces un signo al Señor de los ejércitos, y se le dio en un estupendo milagro. Sobre un cielo deslumbrante, de mediodía vio arder una cruz de sangre con esta divisa: In hoc signo vinces. Era el lábaro de su victoria, y más aún, en el sueño impaciente de aquella noche Cristo se le muestra, ordenándosele que sus combatientes, sus armas, sus banderas, lleven su propio nombre sacro e invencible. Y mientras aquel 28 de octubre del 312 se alza al cielo desde las 7 colinas el incendio inútil ofrecido por Magencio a los dioses paganos, la última batalla del puente Milvio sobre el Tíber proclama a Constantino emperador triunfante en la señal de la cruz. El famoso edicto de Milán es el ofrecimiento de su victoria a la cruz. Los cristianos se ven libres con todos los derechos jurídicos de los ciudadanos de Roma. En su brevedad una sola idea se repite con clara intención para que no haya espacio a interpretaciones o dudas: la perfecta igualdad de su ciudadanía para los creyentes, a los que ningún prefecto podrá en adelante torturar con los garfios y las cárceles ante la pública profesión de su fe. Y a los pocos años el hallazgo de la cruz como radiante trofeo de aquella gesta castrense. Era muy lógico que Constantino y los de su casa anhelaran muy ardientemente, poseer aquella cruz aparecida en los cielos. Y es su madre Helena la que se pone en piadosa romería hacia oriente. Todo esto era pura historia. La podemos seguir con Eusebio por todo el itinerario entre las aclamaciones entusiastas que la hacen a su paso las provincias del imperio. Visita la cueva de Belén
para seguir con fidelidad el recuerdo de la vida de Cristo. Sobre el desnudo pesebre que profanan unos altares en honor de Adonais, edifica un templo majestuoso de una hermosura singular, signo de eterna memoria. Se detiene largamente en el lago porque aquel mar de Tiberíades, que tiene geografía y curvas de corazón, palpita como el corazón de todo el Evangelio, como el mismo corazón de Cristo. Y después a las agonías del monte de los Olivos y al Calvario. En este punto nos despedimos de Eusebio de Cesarea, que nos guió minuciosamente con sus infolios en la peregrinación de la emperatriz. Los rigores de la crítica histórica hinchan el silencio de este escritor para tejer las insidias de la duda en las maravillas celestes del hallazgo. Pero este dato no entenebrece su perfecta historicidad. Lo consignan escritos eminentes: Rufino, Sosomeno, el Crisóstomo, San Ambrosio, y el breviario romano lo tiene recibido en las lecciones históricas para la fiesta de este día. Además, Eusebio de Cesarea no ignora el suceso, aunque no lo consigne expresamente, pues reproduce una carta de Constantino a Macario, obispo de Jerusalén, en la que se habla del memorial de la pasión escondido bajo la tierra durante muy largos años. Con las fuentes mencionadas podemos componer la historia así. A los comienzos del siglo IV el más inconcebible abandono cubría los santos lugares, a tal punto que la colina del Gólgota y el Santo Sepulcro permanecían ocultos bajo ingentes montañas de escombros. El Concilio de Nicea dictó algunas disposiciones para devolver su rango y su prestigio a aquellas tierras sembradas por la palabra y la sangre del Redentor, mientras el mismo Constantino ordenaba excavaciones que hicieran posible recuperar el Santo Sepulcro. Y allí Helena, alentando con su poder y sus oraciones el penoso trabajo. Se descubre una profunda cámara con los maderos, en desorden, de las 3 cruces izadas sobre el Calvario aquel mediodía del viernes. ¿Cuál de las 3 la verdadera cruz de Jesucristo? Y entonces el milagro para un seguro contraste, porque el santo obispo de Jerusalén, a instancias de Helena, las impone a una mujer desvalida, siendo la última la que le devuelve la salud. Aún la tradición añade que al ser portada la vera cruz, procesionalmente en la tarde de aquel día, un cortejo fúnebre topó con el piadoso y entusiasta desfile, y deseando el obispo Macario más y más certificarse sobre el auténtico madero, mandó detenerle como Jesucristo en Naín, cuando los sollozos de la madre viuda le arrancaron del corazón el devolverle la vida a su único hijo muerto. Se probaron con el que llevaban a enterrar las 3 cruces, y sólo la que ya veneraban como verdadera le resucitó. Era el 14 de septiembre del año 320. La emperatriz Helena, en nombre de su hijo, edificó allí el martirium sobre el sepulcro, dejando la cruz enjollada en riquísimo ostensorio para culto y consuelo de los fieles. Una parte fue enviada a Constantino junto con los 5 clavos, dedicando a tan insignes reliquias la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén, para que toda la cristiandad la venerara y fortaleciera también la roca de Pedro. Dictó además Constantino un decreto por el que nadie sería en adelante castigado al suplicio de la cruz, divinizada ya con la muerte del Hijo de Dios. Las cristiandades de Oriente celebraron este hallazgo de la cruz con la pompa hierática de su rica liturgia en el martirium de Constantino, consagrado el 14 de septiembre del 326. Precedían a la fiesta 4 días de oraciones y rigurosos ayunos de todas aquellas multitudes que afluían de Persia, Egipto y Mesopotamia. Allí encontró su camino de santidad una mujer egipciaca, pecadora,
que como la Magdalena se llamaba María. Muy pronto la fiesta del hallazgo se incorporó a las liturgias de toda la cristiandad cuando fueron llegando a las iglesias occidentales las preciosas reliquias del Lignum Crucis, como regalo inestimable para promover entre los fieles el recuerdo vivo de nuestra redención. 3 siglos después, el 3 de mayo del 630, acontecía en Jerusalén otro suceso feliz. El emperador Heraclio, depuesta la majestad de sus mantos y de su corona, con ceniza en la cabeza y sayal penitente, portaba sobre sus hombros desde Tiberíades a Jerusalén la misma vera cruz que halló Helena. En un saqueo de la ciudad santa fue sustraída por los infieles persas, y ahora era devuelta al patriarca Zacarías con estos ritos impresionantes de fervor y humildad. Las liturgias titularon este acontecimiento con el nombre de Exaltación de la Santa Cruz, y aunque las iglesias occidentales acogieron con entusiasmo semejante recuperación definitiva del Santo Madero, solo muy tardíamente fue conmemorada su fiesta, según se ve en el sacramentario de Adriano. El tiempo confundió la historia de ambas solemnidades, y todo el occidente cristiano, dando mayor acogimiento y simpatía al hallazgo de la cruz, lo celebró siempre en este día 3 de mayo, dejando para el 14 de septiembre la memoria de la exaltación. Escribía de Broglie en el pasado siglo: a la nueva de que Jerusalén se alzaba de sus ruinas, coronada por la verdadera cruz de Cristo, escapóse un grito de alegría de toda la familia cristiana. Dios acaba de consagrar con un postrer milagro el triunfo ya maravilloso de su iglesia. ¡Qué espectáculo este resurgimiento desde las entrañas de la tierra de los instrumentos del suplicio divino, convertidos en una señal de dominación y de victoria! Se creía hallarse presente a la resurrección universal y ver al Hijo del Hombre entronizado en la nube, venir para coronar a sus fieles servidores. Pero la cruz de Cristo resume en su íntima teología todos los misterios estremecidos que hilan el dogma de la religión cristiana. 2 proyecciones hacia el infinito, la una fragante de luz, la otra sombría de sacrificio y de sangre. Como signo de libertad para todo el linaje humano, resplandece victoriosa presidiendo el desfile apresurado de las edades, de las civilizaciones, de las culturas, con una viva presencia impresionante en todos los corazones que creen, que esperan y que aman. El navío de Pedro puede marear seguro hasta que pase este mundo y su figura todos los mares amargos y difíciles, porque lleva en la vela latina el signo inmortal de la cruz. Ella es cima de heroísmos sobre los pechos de los cruzados, engarzada a un laurel perenne de sangre y luz en la pluma de Santo Tomás, que escribe constelaciones de sabiduría. Sacrificio en el puño de las espadas que se emplean en los combates de la justicia. Amor en los ojos arrobados de Santa Teresa, señorío en la cúpula de todas las coronas, eterno descanso sobre la tierra humilde de las tumbas. La cruz no es sólo bandera de esperanza, sino evidencia gozosa de inmortalidades, porque nos libertó con su poder divino de todas las servidumbres del demonio, de las aguzanadas ligaduras de la muerte y de la muerte eterna de nuestro pecado. Pero tiene otra cara, también de suplicio y de escándalo, de agonías desamparadas y de victimación. Aquel día del paraíso, cuando un crepúsculo de melancolía ensombreció toda su plural hermosura, el árbol de la vida, mancillado por el ansia de nuestros padres, quedó allí como argumento justo de nuestro destierro, en el valle de las lágrimas que es el mundo, y había tan infinita fealdad en aquel pecado de origen que sólo Dios podía saldar adecuadamente la deuda. Pues la respuesta al árbol del paraíso está en el árbol de la cruz. Árbol joven,
vitalísimo, pero desnudamente sangriento, porque ha servido de altar al sacrificio hasta la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo. El sencillo esquema de su mensaje del misterio amoroso de su encarnación, cuando se hace hombre, inscrito en las miserias de nuestra mortalidad, podía enunciarse así, para hacernos conformes con su imagen, para que echemos toda nuestra vida incierta y angustiada en el molde caliente de su propia vida. Aprended de mí, nos enseña y nos invita. Si alguno quiere venir conmigo, que tome su cruz y me siga. Luego esta cruz que ahora conmemoramos debe presidir nuestras vidas y nuestro destino. La ascesis cristiana aprieta cinturas de ceniza y ayuno a nuestra carne, coronas de espino a nuestro corazón, soledades de agonía al alma. Y sin embargo la nuestra es religión iluminada de afirmaciones y optimismo, de infinita belleza porque se nutre del amor, porque Cristo y su cruz, después de todas las humillaciones y fracasos, entre las burlas y los retos de aquella chusma que a sus pies bramaba, se alzó cruz de luz a las eternas victorias del cielo. Tenía un nombre, Cristo, y su cruz, dado por el Padre, que era superior en poder y señorío a todos los más altos y orgullosos nombres. Y ante ese nombre doblan su adoración los cielos, y sus humildes súplicas la tierra, y su rabia impotente los abismos. Por eso la primavera ofrece a esta cruz de mayo, esclarecida y deslumbrante de vida, un cáliz opulento de rosas, que también la rosa de nuestro corazón encendida y caliente se enrosque como el de la Magdalena a las glorias y las victorias de la cruz. Escrito por Fermín Isurdiaga Lorca. Vida, obra de santos, Felipe, Santiago, apóstoles. Siglo I. Entre aquellos bienaventurados galileos que tuvieron la dicha inefable de ser llamados por Jesucristo a formar su colegio apostólico, los evangelistas enumeran a Felipe, hijo de Alfeo, y a Santiago el menor. Ambos respondieron con prontitud y generosidad al llamado que el Señor les hizo y le acompañaron desde el principio de su ministerio por aquellos caminos polvorientos de Palestina. Escucharon de sus mismos labios la predicación del mensaje de salvación que vino a traer a la tierra y fueron testigos de su milagro, de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Felipe era natural de Betsaida de Galilea, la ciudad de Pedro y Andrés, a quienes tal vez le unían lazos de amistad. Al volver Jesucristo a Galilea con los 3 primeros discípulos, Andrés, Pedro y Juan, después del breve ministerio que siguió a su bautismo en la región del Jordán, se encuentra con Felipe y le dice: «Ven y sígueme». Juan 1:43. Era la invitación que los rabinos dirigían a quienes querían constituir sus discípulos. Felipe responde con generosidad digna de admiración y, no contento con su respuesta personal, proporciona al maestro un nuevo discípulo. Encontrándose con Natanael le dice: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». A las palabras de extrañeza o admiración de Natanael, ¿puede de Nazaret salir cosa buena? Responde sin vacilar: «Ven y verás». No era este el llamamiento definitivo, solo tenía como finalidad primaria poner a aquellos hombres en contacto con Jesús. Aquel tuvo lugar más tarde a orillas del lago de Genesaret. Los 3 evangelistas nos refieren que después de haber pasado el Señor una noche en oración, reunió a la mañana siguiente a sus discípulos y escogió a los 12 que habían de formar el colegio apostólico. Después de las 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, las listas presentan a Felipe, que había sido uno de los primeros llamados por Jesús. Mateo 9:35-10, 4. Marcos 3:7-19,
Lucas 6, 12, 16. En otras 3 ocasiones aparece nuestro apóstol en escena. En la multiplicación de los panes, Jesucristo debió entrever en Felipe un jefe de compasión hacia la multitud que había seguido al Maestro al desierto y le pregunta: Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Él, echando una mirada sobre las turbas, exclama: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedazo. Seguramente no sospechaba lo que iba a hacer el Señor. Juan 6, 5, 7. Aparece en otra ocasión como mediador de aquellos prosélitos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua. Habían estos presenciado la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y querían verle de cerca. Tal vez Felipe, como podría insinuar su nombre, tenía algunos conocimientos de la lengua griega y por ello se dirigieron a él. Felipe a su vez le dice a Andrés, y ambos lo comunicaron al Señor. Juan 12, 20. La última intervención de Felipe que recogen los evangelistas tuvo lugar durante la última cena. Tomás había preguntado el lugar a donde iba a ir Jesús y el camino que llevaba a él. El Señor había contestado: nadie viene al Padre sino por mí. Anhelando entonces Felipe un conocimiento más profundo del Padre, le hiciese comprender mejor aquel discurso largo y misterioso, a veces de Jesús, interviene diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él le contesta que esa aparición visible del Padre la tenía en él. Quien me ve a mí ve al Padre. Juan 13, 8, 11. Por lo que se refiere a los años del apóstol que siguieron a la ascensión del Señor, carecemos de noticias que ofrezcan garantías de seguridad y hasta es posible que algunas de las que a él se le atribuyen pertenezcan a Felipe el diácono. Como los demás apóstoles, permanecería durante unos años en Palestina y después marcharía a predicar el Evangelio fuera de sus fronteras. La tradición afirma que predicó en Frigia. Se dice que convirtió muchas almas, que hizo muchos milagros, que destruyó una monstruosa víbora que adoraban los habitantes de la región. Se refiere finalmente que los magistrados, viendo los progresos que hacía el cristianismo, le prendieron, azotaron y amarraron a una cruz, muriendo el día 1 de mayo del año 54 según Baronio. Parte de sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla y otra parte se venera en la iglesia de los Santos Apóstoles de Roma. Santiago nació en Caná de Galilea, situada cerca de Nazaret. Santiago es el otro apóstol, recordemos que estamos hablando de Felipe y Santiago. Santiago nació en Caná de Galilea, ciudad situada cerca de Nazaret. Su padre se llamaba Alfeo. Su madre María estaba emparentada, probablemente prima hermana, con la Santísima Virgen, de modo que Santiago era primo del Señor. Los evangelistas no nos refieren intervención alguna particular de este apóstol, únicamente lo enumeran en las listas de los 12, Mateo 10, 2, 4, Marcos 3, 13, 19, Lucas 6, 14, 16. San Pablo refiere que Jesucristo resucitado le distinguió con una aparición personal, 1 Corintios 15, 7. Los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas ponen de relieve que Santiago ocupaba un puesto preeminente en la iglesia de Jerusalén. La primera vez que San Pablo subió a Jerusalén después de su conversión dice que fue para visitar a San Pedro, y añade que no vio a ninguno de los otros apóstoles sino a Santiago. Gálatas 1, 18, 19. Después de su liberación milagrosa de la cárcel por el ángel, San Pedro se presenta en casa de la madre de Juan Marcos, refiere cómo fue librado de la prisión y les dio este encargo: haced saber esto a Santiago y a los hermanos. Hechos de los Apóstoles 12, 17. Refiriendo el último viaje de San Pablo a Jerusalén, escribe San Lucas
que los hermanos le recibieron con mucha alegría y que al día siguiente fueron con San Pablo a visitar a Santiago, a cuya casa concurrieron todos los presbíteros. Hechos de los Apóstoles 21, 15, 18. En su carta a los Gálatas, San Pablo le llama juntamente con Pedro y Juan columnas de la iglesia. Hechos 2, 9. En el Concilio de Jerusalén tuvo una acertada intervención. Santiago defendía lo mismo que los apóstoles San Pedro y San Pablo, que los gentiles estaban exentos del cumplimiento de la ley mosaica. Sin embargo, conocedor como ninguno de la situación y circunstancias de los judíos convertidos, propuso que se impusiese a los gentiles el abstenerse de comer las carnes inmoladas a los ídolos, las no sangradas, la sangre misma, y abstenerse de la fornicación, que si bien está prohibida por la misma ley natural, no era considerada como cosa grave por los gentiles. El parecer de Santiago fue aceptado por el concilio. Ello contribuiría a la unión de todos los cristianos, judíos y gentiles. Los escritores eclesiásticos nos dan preciosas y edificantes referencias sobre el apóstol Santiago. Se dice que fue nombrado obispo de Jerusalén por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Según Eusebio, San Juan Crisóstomo y otros, fue el Señor mismo quien le había designado para tal misión. La presencia de Santiago en la ciudad santa fue una bendición especialmente para los judíos. Su profundo amor y observancia de la ley, su asiduidad en ir al templo a orar, su gran parecido con los santos del Antiguo Testamento, les cautivó y facilitó el camino para la fe en Jesucristo, al ver que podían conservar su veneración por Moisés y adorar en el templo al Dios de Israel. Una tradición atestiguada por Hegesipo y recogida por Eusebio dice que judíos y cristianos le designaban con el apelativo el Justo, que llevó una vida sin mancha y austerísima, absteniéndose de vino y licores, y que su vestido era de lino. Se refiere también que se postraba con tal frecuencia para orar al Señor en sus rodillas, se habían formado gruesos callos. Sus miembros estaban como muertos, dice San Juan Crisóstomo. Y a todo ello añadió una bondad admirable, y con todo ello supo mantener la unión entre los cristianos de Jerusalén. Escribió una de las cartas apostólicas que lleva su nombre, dirigida a las 12 tribus de la dispersión. En esta época los judíos se encontraban dispersos en todas las provincias romanas y hasta más allá del Éufrates, afirma Josefo. Santiago les dirige una carta que viene a ser un conjunto de preciosas sentencias, más que un conjunto lógicamente encadenado. En ella les exhorta la paciencia en las pruebas y tentaciones, lo cual conduce a la perfección, al amor fraternal sin acepción de personas. Les instruye sobre la doctrina de la fe y las obras. La fe les dice: si no tienen obras es de suyo muerta. 2:7. Les recomienda que eviten los pecados de lengua. Les enseña a discernir la verdadera de la falsa sabiduría. Hace serias advertencias a los ricos que han adquirido sus riquezas con injusticias para con sus obreros y ponen en ellas su corazón. Termina con las palabras que el Concilio Tridentino ha interpretado como promulgación del sacramento de la extrema unción. Algunos entre vosotros enferma, hagan llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados. Santiago 14:15. Josefo refiere que fue condenado a ser lapidado por el sumo sacerdote Anás II, quien aprovechó para ello el intervalo transcurrido entre la muerte del procónsul Festo y la llegada de su sucesor Albino I el año 62. Hegesipo refiere con detalle su martirio. Dice que fue arrojado de las almenas del templo, pudo incorporarse y poniéndose de rodillas oraba por sus asesinos.
El populacho arrojó sobre él una granizada de piedras y por fin un batanero le golpeó en la cabeza con el cabestán hasta dejarlo muerto. Allí mismo se le dio sepultura. Hoy se muestra su sepulcro frente al ángulo sudeste de la muralla de la ciudad. La Iglesia unió las festividades de ambos apóstoles mártires y la celebración del día el 1 de mayo hasta el año 1955. En este año señaló dicha fecha para la fiesta de San José Obrero y trasladó la festividad de San Felipe y Santiago al día 11 del mismo mes. Este es un escrito publicado por Gabriel Pérez. Gracias a todos por su atención y paciencia. Que esta actitud les merezca la bendición de Dios. Buen tiempo.